Hay monstruos en mi pueblo que no desgarran ni mutilan. Mi tío Chauncey fue asesinado por un monstruo hace unos 3 años. No era un rumor ni un secreto, era un hecho, algo que todos sabían porque, bueno, lo vieron. Pero en mi pueblo, un pequeño caserío en el borde del oeste de la nada de Oklahoma, que te maten un monstruo no es tan inusual. Ni siquiera llegó a la primera página del periódico, si puedes creerlo. El 7 de julio de 2018, el día después de la muerte del tío Chauncey, la página 1 tenía una foto brillante de Maudette Cooper, sosteniendo un trozo de su pastel de durazno de primera calidad, en la feria de agricultores. Según entendí, su secreto era la nuez moscada y un toque de pasta de chile tailandés para darle un toque picante. En la página 2, habría visto un titular. Carpintero local desollado por el hombre de retazos. Ese era Chauncey. Suena espantoso, ¿verdad? Pero por aquí, estamos hasta el cuello de hombres de retazos, cosechadores de piernas largas y cantantes silenciosos. Esa es nuestra normalidad. Todos tienen reglas y si las conoces y las sigues, sobrevives. Nos las arreglamos porque, en el fondo, todos sabemos que una muerte como la de mi tío, aunque trágica, fue más probable que no, causada por algo tonto que hizo. Murió sabiendo qué regla rompió, y sabíamos que lo sabía. Así de sencillo. Ahora, aparte de los monstruos y horrores y los golpeadores de ventanas y los tosedores de ataúdes, es en realidad un lugar bastante agradable para llamar hogar. La gente es amable de una manera que ya no se ve mucho. La gente es simple, trabajadora y al final del día, regresa a casa con sus familias, abre una botella y comparte las historias del día alrededor de la mesa de la cena. A veces viene un golpeador de ventanas, pero todos sabemos brindar por su salud, fingir beber y nunca mirar. Un pequeño inconveniente si conoces las reglas. Nuestra principal causa de muerte no son realmente los monstruos. Es algo con lo que los forasteros podrían relacionarse un poco más. Accidentes automovilísticos. Nada de sobrenatural allí, solo personas que conducen demasiado rápido y chocan contra árboles y cosas por el estilo. Matan igual que desollar o ser convertido en fideos humanos, pero supongo que alguien podría ver la muerte en un automóvil como mejor. Mi primo Wayace tuvo un accidente de este tipo hace 1 año, pero sobrevivió. Supongo que podrías decir que también rompió una regla, que fue un pie pesado el que destrozó su Chevrolet y lo puso en un hospital a 2 pueblos de distancia. Pero la verdad de la cuestión es que estaba yendo a presenciar el nacimiento de su hija. Su esposa Eileen había entrado en trabajo de parto un poco temprano, y Wayace todavía estaba en el molino cuando le llegó la noticia. Eileen estaba bien, por cierto, muy estresada porque Wayace se estaba tomando su tiempo, pero el bebé nació y Eileen le frotó una X de sangre en la frente a la pequeña Mabel para protegerla de la viuda del bosque. Un pequeño inconveniente. Cuando Wayace llegó a casa, parcheado por un médico con herramientas y escáneres y demás, dijo que tenía una mella en su corazón por su Chevy mucho peor que las mellas en su cuerpo. Pequeños golpes y contusiones, en otras palabras, pero caminaba un poco torcido y cerraba los ojos y gruñía cada vez que se ponía de pie o se sentaba. Eso fue el año pasado, un tiempo que intento recordar con cariño. Recuerdo pensar que, incluso siendo un bebé, Mabel era la cosa más bonita. Tenía una cabellera llena de pequeños rizos delicados y pestañas más largas que las de la vaca de Jeremiah Stevens, Dilaile. Era perfecta. Y debido al dolor de espalda de Wayace, me tocó a mí y a Eileen jugar la mayor parte del tiempo con ella. Teníamos que seguir las reglas de Wayace también. Un día, estaba salando sus verduras y tuvo un ataque de dolor en el hombro, supongo. Dejó caer el salero. La sal cayó al suelo. Hay una regla para eso. Eileen comenzó a contar. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. La perilla de la puerta comenzó a vibrar y mientras le gritaba a Wayace que recogiera la sal y la arrojara detrás de él, él simplemente se sujetó el hombro y gritó por su medicina.
Escuché el 20 Mississippi, 21 Mississippi, de Eileen desvanecerse en el baño. El ruido de la perilla se detuvo. Mabel empezó a llorar. Y yo traté de no recordar lo que le había sucedido a la familia de Bruce Sturgis cuando perdió la sal en una rejilla del suelo en el invierno en que cumplí 7 años. Eileen regresó en el 43 Mississippi. Algo en el ver ese frasco de pastillas naranjas pareció darle a Wayace el valor para enfrentar el dolor. Se inclinó, gritó como un banshee y agarró un poco de sal del suelo. 56 Mississippi, 57 Mississippi. El ruido de la perilla se había detenido y vi como la perilla de la puerta volvía a su lugar. Lo hizo. Tiró la sal. Estábamos a salvo. Pero nunca había visto a Eileen tan asustada o enojada como cuando miró a Wayace. Ese fue el último día que vi a mi primo con vida. La escuela comenzó poco después y a través de mi mamá, supe que Wayace se había ido de casa y se estaba quedando con un amigo. Mejor poner en peligro la vida de un adulto que la de un bebé, supongo. Mantuve el contacto con él durante un tiempo. Hablábamos por teléfono y le contaba historias sobre Mabel y le recordaba seguir las reglas. Él decía que lo haría. Incluso me agradecía al principio por ayudar. Pero después de un tiempo, solo me regañaba por tener la suerte de ver a su familia. O se sumía en el silencio en la línea. Lo sentí por él, de verdad. Especialmente cuando volví a casa de la escuela un día y mi mamá me dio una regla nueva. Si Wayace alguna vez viene por aquí, no lo dejes entrar en esta casa, ¿entendiste? Solo dile que se vaya. Esta no se sentía como un pequeño inconveniente. Se sentía como si estuviera dejando a la familia a la intemperie. Pero 2 días después, cuando él vino a llamar a la puerta mientras mi mamá no estaba, seguí la regla. Me dijo que tenía un regalo para mí, algo especial que había escondido en nuestra casa. Una parte de mí pensó que el regalo real sería ver la cara de Wayace, pero mi mamá es mi mamá. Ella me dio una regla. Y en mi pueblo, las reglas te mantienen con vida. Así que le dije que se fuera. Después de eso, no supe de Wayace durante meses. No llamó y cuando llamé a su número, la línea estaba desconectada. Con él desapareciendo así, y nadie mencionando su nombre, pensé en parte que podría haber sido llevado por el carcelero de la encrucijada de Jacob. Era uno de los monstruos en las afueras del pueblo, uno que tenía un tren que siempre recorría este pequeño bucle de vías. El tren del carcelero tenía un sótano, y una vez que subías esas escaleras, te borrabas de la mente de todos, excepto de una persona en la vida que dejabas atrás. Parecía encajar, pero en mi mente, Wayace probablemente no mató a una criatura en el bosque y la dejó pudrirse allí. Así que tal vez no. ¿Sabes? Es difícil tener a alguien que ama simplemente desaparezca. Busqué a Wayace en mis recuerdos. Me pregunté qué había hecho mal. ¿A dónde se había ido? Y de vez en cuando, subía al techo con los prismáticos viejos de mi papá y lo buscaba entre los árboles. Nunca lo vi, sin embargo. Y luego, hace 2 semanas, mi mamá me dijo que había muerto. Le pregunté como una docena de veces antes de que nombrara al monstruo que lo mató. Uno nuevo. Una nueva regla. Otro pequeño inconveniente se sumó junto a la tumba de alguien a quien consideraba un amigo. Pero cuando le pregunté cuál era la nueva regla, ella simplemente negó con la cabeza y dijo, no lo sé, cariño. Nuestros monstruos, todos tienen reglas y si las conoces y las sigues, sobrevives. Pero ¿qué sucede cuando la regla no llega a ti? Cuando los que sufrieron antes no transmitieron la regla. Me lo pregunté mientras me sentaba una fila detrás de la pequeña Mabel y Eileen en el funeral de Wayace. Ellos lloraron y yo también lloré. Pero también me preocupé. Wayace había roto una regla sin saberlo. ¿Dónde estaba la tontería?
¿Dónde estaba la fe en hacer lo correcto? Después del velatorio, decidí subir al techo y buscar a Wayace una última vez. Lo había visto en su ataúd, pero el periódico no mencionaba el monstruo que lo mató. Todo lo que decía era: padre y esposo murió repentinamente. Repentinamente. Como si la muerte alguna vez se sintiera realmente esperada en el momento en que llega. Recorrí los árboles. Los espacios vacíos entre ellos. Miré durante la mayor parte de una hora. Nada. Y luego, cuando estaba bajando, resbalé. Caí. Sentí dolor en la pierna y oí un zumbido en los oídos. Mi mamá llamó a una ambulancia. Lloré todo el camino al hospital. Fractura expuesta. Una manera elegante de decir que tus huesos internos están afuera ahora. Esa parte la entendí. Había visto huesos antes. Sangre. Lo afronté porque sabía que los cuerpos se rompen y toqué el hueso para que no fuera robado por el cosechador. Un pequeño inconveniente hecho aún más pequeño por todo el dolor. Pero cuando desperté con un yeso en la pierna, después de que el médico me hubiera parcheado y el dolor solo hablaba en lugar de gritar, vi a una enfermera junto a mi cama. Tenía una jeringa en la mano y la acercó a un tubo que salía de mi brazo. Está bien, cariño. Esto es solo algo para ayudarte a dormir. ¿Qué es, señorita? Es un medicamento llamado fentanilo. Fentanilo. Mismo nombre que el monstruo que mató a mi primo Wayace. Y todavía no sé las reglas. Si te ha gustado esta historia, por favor no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.